Vamos a orar, a darle gracias al Señor por el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, queremos bendecirte y queremos, Señor, en este día levantar tu nombre en nuestras vidas, proclamar tu grandeza, proclamar tu fidelidad y decretar que somos gente para tu gloria. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo nuestro ser es para ti. Declaramos que tu Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y declaramos en el nombre de Jesús que nuestro corazón está preparado para recibir tu palabra. Todo ataque del enemigo para impedir que nos encontremos contigo, que recibamos tu palabra, hoy es anulado en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu opera en nosotros de una manera especial y particular en este día. En Cristo Jesús. Amén. Porque yo introduje la parte de la bendición, porque hablamos de la primera vez que aparece la palabra bendición en la Biblia, es el quinto día de la creación, que tiene que ver con dice que Dios los bendijo y la bendición consistía en multiplicar y fructificar, llenar la tierra. Y estuvimos viendo también entonces a partir de aquí, ahí quisiera que viéramos, porque el quinto día, decía, está relacionado con el quinto mandamiento, de cuando el apóstol dice que es el primer mandamiento con promesa. Esto es muy importante. Vamos a centrarnos allí, porque este es parte del fundamento de la palabra profética este año. Una de las palabras que el Señor me entregó es que este año nos iba a enseñar mucho sobre paternidad. Y estudiando la palabra profética yo puedo encontrar por qué. Esta es la primera conexión que yo encuentro en la palabra profética con esa palabra de aprender la paternidad. Y esto tiene que ver, hermanos, con la palabra profética escrita de los últimos tiempos. Quiero introducir con esto. Yo lo he enseñado muchas veces y quiero volverlo a recalcar. La unción profética de los últimos tiempos es una unción que va dirigida a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Eso es lo que dice Malaquías, que antes de que venga el día del Señor, grande y terrible, Él enviará a su mensajero, que va a preparar el camino del Señor, y Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El primer cumplimiento que nosotros encontramos de esta palabra profética, la vemos en la vida de Juan. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, cuando dice que el ángel se le aparece a Zacarías y le dice exactamente la palabra profética que estaba en Malaquías. Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y vemos cómo el ministerio de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, era específicamente para que, en este caso, Israel, que es la sombra de la iglesia, se arrepintiera y se volviera a su Dios. Pero el volverse a Dios tenía una parte que era esencial, y la relación entre padres e hijos y padres. Y yo quiero que ustedes noten a nivel natural el ataque sobre lo que es la familia como tal. Satanás está empeñado en destruir a la familia y está usando a la política, está usando la economía, está usando a los estudiosos de la sociedad, está usando la media, está usando la educación, está usando todas las cosas para destruir a la familia, destruir los valores de la familia, destruir la figura paterna y la figura materna sobre todas las cosas. Siempre, o sea, yo sé que a lo largo de la historia hemos visto cómo la familia ha sido atacada, pero hermanos, miren, en el último siglo, en el siglo XX, el ataque en contra de la familia ha sido desgarrador. En una oportunidad yo le hacía un desafío a mi esposo y le decía, ¿hasta cuándo tú como varón no se van a levantar con fuerza y van a decir no más esas propagandas que están emasculando al hombre? Porque las propagandas en la televisión todas tienen que ver con un papá, un hombre tonto, que sabe menos que los hijos, que habla pura sandeces. Y yo le decía, ¿hasta cuándo no va a haber un varón que se pare y diga, esto no lo aguanto, esto no lo voy a permitir más? No se levantan,
hacerlo. Entonces yo le hacía ese desafío a él, yo le digo, porque yo me levanto por las mujeres y también me levanto por la familia, pero tiene que haber un varón que se pare y diga, nosotros no vamos a seguir permitiendo que nos coloquen de mofa en la televisión o en el cine, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Si nosotros entendemos la profecía, está diciendo que si el corazón de padre no se vuelve a los hijos y los hijos a los padres, la tierra es destruida con maldición, pero de parte de Dios. Llévenlo a todo nivel, no solamente al nivel macro, tierra como nación, pero llévenlo a nivel familia. Si la vida de nuestros hijos no se volca, no se vuelve al corazón de los padres, y el corazón de los padres al corazón de los hijos, es una familia destruida, una familia que va a ser completamente destruida, erradicada. Por eso que la unción profética de este tiempo es una unción que está diseñada para unir a la familia, para restaurar el núcleo familiar, para restaurar los valores, para levantarse y decir, no vamos a aceptar ningún sistema corrompido, ni social, ni económico, ni político, ni educativo, ni de ningún orden que venga en contra de la familia, no lo vamos a permitir. La iglesia como organismo en la tierra tiene no solamente la facultad, pero tiene también la obligación de proteger a la familia como tal. Es nuestro deber y es nuestro derecho levantarnos y proteger a la familia como célula, como núcleo de la sociedad. Entendiendo esto, vamos a ver los escritos bíblicos. ¿Por qué Dios coloca dentro de lo que son la constitución de una nación? Porque no se olviden que los 10 mandamientos nosotros lo vemos a nivel religioso, pero en realidad los 10 mandamientos eran la constitución de Israel como nación. ¿Y por qué Dios tenía que poner dentro de la constitución de una nación que se respetara a los padres, que se honrara a los padres? ¿Por qué? ¿Qué espacio tiene eso allí? ¿Y por qué entonces en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo retoma el tema y establece y coloca sobre este mandamiento un alto valor? ¿Okay? Entonces eso lo vamos a revisar esta noche. ¿Cuál es la conexión que hay entre eso y el primer día que aparece la bendición, como lo veíamos en la clase pasada, que es el 5º día de la creación? Vamos allí entonces al punto B del tema de lo que estamos hablando, y dice, el tema de la vida que domina el 5º día está íntimamente relacionado con el 5º mandamiento, del cual el apóstol Pablo dice es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo está establecido, estipulado el mandamiento en Efesios 6, 2 y 3? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense esto. Ahora, quiero que piensen al respecto, porque de la misma manera como el 5º mandamiento es el primero con promesa, así también el 5º día de la creación es el primer día donde hay bendición. Miren la primera conexión. El 5º día de la creación es la primera vez que Dios ya no dice simplemente es bueno, sino bendice. Te bendijo con fructificación, con multiplicación y llenar la tierra. Entonces, primer mandamiento, primera vez que se bendice, el 5º día. Y el primer mandamiento que trae una promesa de bendición es el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué 5º? Porque yo les decía cuando empecé con la introducción de la palabra profética, en la Biblia todo está conectado y todo tiene simbolismo. ¿Y por qué está conectado en el número 5? Porque el 5 tiene que ver con gracia, con regalo, con don. El 5 es Hei, poder creativo de Dios, el dador de la vida. Por eso está conectado y esa es la primera conexión que encontramos de la creación y el mandamiento. Y me quiero quedar esta noche con el mandamiento. Veamos aquí en Mateo 5, la siguiente conexión es que en el primer
Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, está el famoso tema de las bienaventuranzas, que si lo colocamos en el bienaventurado, que es 3 veces feliz o 3 veces bendecido. Y en Deuteronomio 28, que encontramos la palabra bendito, que es la palabra barak, traduce bendecir con abundancia. Yo quiero que pasen ese primer cuadro que tienen allí y nos vamos a ir a revisar quinto mandamiento primero con una promesa. ¿Cuál es la bendición que está dando Dios en ese mandamiento? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la bendición? Para que te vaya bien. Y entonces establece vida, que es Hei. Recuerden que estamos hablando de Hei. ¿Y cómo va a ser la vida? Larga. Es la palabra que sea larga. Ahora fíjate. En el verso 1 de ese pasaje en Efesios, porque estamos ahí en Efesios capítulo 6, verso 2. Pero si ven Efesios 6, 1, ¿cómo empieza diciendo? ¿Qué dice? Hijos, ¿qué van a hacer los hijos? Hijos, obedezcan. Tienen que abrir la Biblia también. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Estamos hablando, estamos en Efesios capítulo 6. Váyanse todos a Efesios capítulo 6, no solamente con la palabra profética. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Ese es en el verso 2, para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero inicia el apóstol Pablo hablándole y diciéndole a los hijos, hijos, ¿qué van a hacer? Obedezcan. La palabra obedecer aquí es la palabra hupakouo, que significa escuchar con atención y asumir una posición donde te colocas bajo autoridad. Esto es muy importante. Voy a repetir esta palabra, porque la gente piensa que obedecer es que yo diga, por ejemplo, Kimberly, búscame un café. Y ella va, a más nadie manda, solamente a mí. ¿Por qué tengo que ser yo la única que hace el café? O es que nada más la agarran conmigo. La gente piensa que obedecer es que ella fue con esa actitud a hacer el café. Y cualquiera dijo, bueno, pero obedeció. No. Cuando el apóstol Pablo en el verso 1 está diciendo, hijos, obedeced, está usando una palabra que implica que tienes una actitud interna que te hace posicionar en una condición de sujeción a la autoridad. No es simplemente seguir la instrucción, es escuchar la instrucción con una actitud de sujeción. Amén. Amén. Esto es importante para poder entender el mandamiento, porque entonces después que él dice, hijos, obedezcan, entonces dice, ama, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. No antecede la honra a la obediencia. Inicia diciendo, obedece. Y luego, cuando dice, ya tienes la actitud adecuada para sujetarte, para estar bajo autoridad, entonces dice, honra. ¿Qué es la palabra honra? Me pareció muy interesante. La palabra honra en el griego es una palabra, es un término legal en primer lugar. Es la palabra timao, que significa apreciar, colocarle el precio justo a algo de manera doble. Ejemplo, si la palabra honra allí es, vamos a suponer que esta silla cuesta $25. Y si Pablo dice, honra la silla, lo que está diciendo es, el precio justo es 50 en honra. Es doble. Porque esto es importante. Porque está diciendo en primer lugar, hijos, obedezcan asuman una actitud donde se colocan bajo autoridad en sujeción. En esa actitud está diciendo, la honra es
mira a tus padres como alguien, como personas que merecen recibir doble en lo que se refiere a honra si tuviéramos que darle un precio. Fíjense que ahí dice que es justo, es necesario. Lo justo es que a los padres los coloquemos en una posición donde ellos de manera doble, esa es la palabra honra, reciben de parte de nosotros una actitud y una acción. ¿Estamos entendiendo? Es un término legal y ya vamos a ver la conexión porque está como un término legal. Esta clase de hoy no va a ser tan fácil de aceptar para muchos, porque uno de los problemas de muchísima gente, aún cristiana, que ama al Señor, tiene que ver con una falta de honra a sus padres naturales y espirituales. Y en ambos casos, la falta de honra nos va a llevar a muerte. Tenemos padres naturales y tenemos padres espirituales. Y la honra para ellos es lo que el apóstol está diciendo. Hijos, obedezcan a sus padres naturales y espirituales. Es decir, asuman una actitud donde ustedes se coloquen bajo esa autoridad. Una actitud correcta. Y en esa actitud miren a sus padres con doble honor. Entréguenle a ellos doble honor. Esa es la palabra tamai. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. Y esa es la otra palabra que yo encontré clave ahí. Porque si la palabra honra tiene que ver con darle un valor doble, la palabra promesa es la palabra evangelía, que también es un término legal y denota una citación en donde te anuncian algo. Miren esto, fabulosa esta palabra. La palabra promesa es como que van a leer un testamento. Viene el abogado y le dice a usted, le dice, debe estar mañana a las 3 de la tarde en la lectura del testamento. Y en esa citación, cuando tú llegas al otro día a las 3 de la tarde, te dicen, usted es heredero de 100 millones de dólares. Esa es la palabra promesa. Es la citación donde te entregan una noticia. Que en este caso no es algo que tú negociaste. No es igual a que yo vaya a comprar una casa, hice un préstamo con el banco y me llaman al día siguiente a las 3 de la tarde para decirme, me dieron el préstamo. No es esa promesa, porque esta palabra no tiene que ver con negociación, sino con un regalo de parte de Dios. Solamente se utiliza en el Nuevo Testamento para algo que Dios te entrega. Yo digo, no, aquí sí está espectacular, porque es un término legal, pero es algo que Dios te da a ti, no porque lo negociaste, sino porque viene de su corazón cuando tú honras a tus padres y esa honra está precedida con la obediencia. La promesa, ¿cuál es? Si no es un término, no es una negociación, sino es un regalo de Dios a tu vida. Es un anuncio, es algo que está prescrito en un contrato legal que Él te está regalando, que Él te lo está dando, lo estás heredando y te está diciendo, cuando tú honras a tus padres, entonces tú estás seguro que vas a vivir largo y vas a vivir de manera abundante. Porque no es vivir 100 años, de los cuales 50 estuviste pegado a una máquina. No. Sino es vivir, tener larga vida, pero una buena larga vida. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Quiero que vean esto, porque la razón, veíamos uno de los cuadros la semana pasada, donde dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esa frase, para que te vaya bien, implica que donde tú pongas la mano, va a fructificar. Donde quiera que tú, en cualquier cosa que tú decidas que vas a emprender, te va a ir bien. Cuando hay honra a los padres, nos va bien.
estaba yo pensando, la razón por la cual Satanás destruye hogares, hablo no solamente a nivel de relaciones físicas, de que se separan literalmente, y recuerden que vengo de un hogar roto y por eso lo digo, pero también hay rupturas emocionales en el hogar, donde aunque están juntos, se rompió aquella conexión o espiritual, la ruptura espiritual. Se da justamente porque en el momento que la ruptura se da, lo primero que toma los hijos, lo estoy hablando como hija de padres divorciados, es que viene a nuestras vidas amargura y resentimiento hacia nuestros padres. Y ese sentimiento nos inhabilita, nos incapacita para darles la honra que ellos merecen. Entonces, Satanás, yo no estoy diciendo que no sea, vamos a decir, una consecuencia legal en la vida de nosotros, los hijos de los divorciados o los hijos de padres que se han matado a palo o lo que usted quiera. No estoy diciendo que no es nuestro derecho legal, por decir, o consecuencia legal, que nos amarguemos y nos resintamos. Pero justamente Satanás siempre, porque sabe que esto es un término legal, va a buscar la manera legal de romper el beneficio del contrato. ¿Lo entiende? Satanás no puede robarnos a nosotros porque no fue algo que negociamos con Dios, sino que Dios nos lo regala cuando nosotros caminamos de esa manera. Y Satanás sabe que la única manera de que nosotros no recibamos ese beneficio es que legalmente nosotros abortemos esa promesa. ¿Y cómo lo hace? Trayendo rupturas a nuestras vidas. Cuando yo entendí esto, hermano, yo decidí que yo iba a restaurar mi relación con mi papá en primer lugar y después con mi mamá. Porque ¿sabe qué sucede? Y esto también lo digo como hija de padres divorciados, que mi resentimiento no solo fue con mi papá, porque hizo lo que hizo, porque se fue, porque nos abandonó, porque hizo todo lo que hizo, sino también con mi mamá porque se dejó. O sea, mi resentimiento fue contra los dos. Yo no voy a hablar de mis hermanas, yo voy a hablar de mí. ¿Y qué pasa? Uno toma actitudes, en mi caso, yo estaba resentida con mi papá, pero ¿cómo pude determinar que estaba resentida con mi mamá? Porque me convertí en una hija rebelde mientras estuve con ella. O sea, estaba allí y caminaba a regañadientas. Yo siempre caminaba a regañadientas. Caminaba a si no lo haces te meto un pellizco, pues. ¿Me entiendes? Y eso me inhabilitaba para recibir lo que el Señor me quería entregar. Todo lo que hagas por él te va a ir bien. El día que yo entendí que eso me estaba no solamente inhabilitando, pero me estaba robando de que el resto de mi vida y de que mi simiente iba a ser bendecida, decidí pasar por encima de la ofensa. ¿Era mi derecho estar ofendida, sí o no? Era mi derecho como persona, porque ellos lo hicieron mal, porque ellos hicieron lo que hicieron, pero no tengo derecho a robar a mi simiente de bendición por quedarme en una actitud de resentimiento, pues en una actitud de amargura. No tengo ese derecho. Si yo me quiero robar a mí misma y decir el resto de mi vida voy a ser una amargada, voy a ser y que no me vaya bien, perfecto, pero voy a parir hijos y también los voy a meter bajo la misma maldición. Yo no tengo ese derecho de robar a mi simiente de bendición. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, hermanos, hasta las ciencias sociales han demostrado que los hijos de divorciados se divorcian. Que los hijos de gente con problemas también tienen problemas en sus hogares porque el modelaje nos crea un paradigma de vida. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios que es bueno y restaura nuestras vidas, sana nuestro corazón y cambia nuestra manera de pensar. Si Dios no fuera así, hermanos, yo le dijera, esto no vale la pena, vamos todo el mundo para nuestra casa. Pero porque Dios restaura, porque Dios sana, porque Dios hace lo más terrible que el enemigo hizo en contra nuestra, lo transforma en una gran bendición. Por eso yo predico lo que predico y creo firmemente que Dios, a pesar de nuestras grandes caídas, tiene esa capacidad de levantarnos y hacernos nuevos. Así es que cada uno de nosotros, mi trabajo no es decirte a ti te va mal por esto y a ti te va mal por aquello. Yo estoy entregándoles una palabra y usted necesita empezar a reflexionar y decir ¿por qué es que yo he caminado así? Aquí es donde tengo el problema. Y decidir, yo voy a arreglar esto,
Porque si usted se queda toda la vida en el resentimiento, ¿ok? Ese es su derecho. Dios te dio el libre albedrío. Oye, pero no lleves por el precipicio a tus hijos y al resto de tu familia por resentido o por resentida. No es posible. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo a repetir, la acción de honra está ligada a la obediencia. La obediencia es una actitud donde yo me sujeto a la autoridad con agrado. Entonces puedo honrarlo y honrarla, porque es a los padres, por encima y a pesar de. Cuando yo entendí esa verdad, perdoné. Me fue fácil perdonar cuando entendí que el Señor no me estaba diciendo honralos porque son buenos, honralos porque no se equivocaron, honralos porque son una maravilla, simplemente honralos. Ahora, yo no estoy diciendo, si tu papá es un violador, no te estoy diciendo que te quedes a vivir con el violador, pero sí, perdónalo en tu corazón y desde la perspectiva de papá, ponlo en su posición. Entiendan que todo tiene un equilibrio. Yo entiendo que hay realidades que sobrepasan, Dios mío, aún el entendimiento. Madres que agarran una correa y hasta que no ven a los hijos que se les caen los cueros y sangrando, no dejan de pegarles. Yo sé que ese tipo de cosas existen. Y no estoy diciendo que honrar aquí significa quédate bajo las manos del violador, del abusador. No, significa que colocándote en una posición adecuada, aún físicamente, lejos del abusador, tú puedas en tu corazón decidir perdonar, salirte de la ofensa y no quedarte atado a esa ofensa el resto de tu vida. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? La honra no significa que si él es un violador, entonces yo digo que es un santo. No, la honra significa que a pesar de lo que él es, le perdono, eso no me ofende más y puedo verlo como papá en su condición. Te perdono, te amo. No estoy de acuerdo con que seas un violador, no voy a permitir ni que me violes ni que violes a mis hijos, pero te pongo en tu sitio. ¿Está entendiendo? ¿Por qué quiero hacer esta salvedad? Les voy a dar, hay un caso que escuché hace poquito, hace menos de 2 meses, me estaban preguntando. Una pareja de pastores, el papá de la hermana, de la pastora, ya un señor mayor, ha abusado a nivel de manoseo de todas sus nietas. Y entonces la persona me preguntaba y me decía, ¿qué se hace en ese caso? Y yo le decía, denunciarlo a las autoridades. Pero eso no es deshonrar, no, eso es ponerlo en su sitio. Él necesita estar tras la reja. Honrarlo significa te perdono, papá, decir a aquella mujer, pero no voy a permitir que tú abuses de personas que Dios puso bajo mi cuidado para protegerlas. Te amo, te perdono, pero usted necesita una corrección mayor que no está en mi mano dártela. ¿Y cuál es esa corrección? Que te la dé la policía, pues porque no sabes, tú no sabes respetar. Bueno, yo no te voy a enseñar a respetarte a palo, ni a grito, ni muriéndome por dentro con un cáncer por la rabia que me produjo. Pero soy tan religiosa que me callo la boca porque tengo que honrar, pero por dentro te estoy odiando y deseándote que te mueras todos los días. Ese no es el punto. El punto es te coloco donde tienes que estar porque para eso existen las autoridades civiles. Esa fue una de las cosas que a mí me preguntaron hace 2 meses en un lugar, una realidad.